Buenas noches, Cornerstone. Bienvenido al servicio hispano de nuestra iglesia. Los miércoles a las 8 de la noche, 8 y pico. Esta noche vamos a comenzar la serie que se llama Descubriendo tu Don o los dones espirituales. Vamos a dar un estudio que comienza hoy y todos los miércoles a la noche, 4 o 5 semanas aproximadamente. Les pido que no se pierdan ninguna de las clases. Estamos grabando de todas maneras porque hay personas que viven en otros países, otros lugares que quieren ver y entender el estudio y también personas aquí de Miami que trabajan internos durante la semana y quieren también participar. Por eso vamos a grabar y vamos a transmitir todos los estudios. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que en lo que abrimos tu palabra, tú abras nuestros corazones para recibir todo lo que tienes para nosotros. Háblale a tu pueblo y ayúdanos a entender tus propósitos y cómo tú quieres usarnos a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos dicen, amén, amén. Voy a dar una introducción acerca de los dones. Los dones espirituales son una expresión de la gracia de Dios. Los dones espirituales son una expresión de la gracia de Dios. Igual que hay muchos dones, hay muchas maneras de categorizarlos o de estudiarlos y también de aplicarlos. Y entonces lo que queremos hoy traer un entendimiento para que muchos cristianos que siempre se han preguntado ¿qué don tengo yo? ¿Cómo Dios me puede usar? Vamos a traer este estudio, esta serie de estudios para traer mayor claridad y entendimiento acerca de cómo Dios quiere usarte y cómo Dios te ha equipado, cuál es tu don, cuál es la gracia especial que Dios ha puesto en tu vida para que puedas servir a Dios más eficazmente. Amén. Lo peor del mundo es ir a Home Depot y comprarte una sierra eléctrica y no saber usarla. Amén. Tremendo poder, tremenda inversión, pero se sienta ahí y entonces uno está serruchando a mano, pasando trabajo, cuando la sierra eléctrica te permite usar las cosas más eficientemente con más poder. Y así son los dones de Dios. Queremos entender y tener claridad acerca de cuáles son los diferentes dones, cómo se manifiestan dentro de la iglesia, cómo se aplican también en nuestra vida personal, fuera de la iglesia, entre la familia, en el trabajo. Y todas estas cosas se vinculan, tienen una cosa que ver con la otra. Amén. En sus papeles tienen ahí la primera forma que vamos a llenar, se llama los dones de Dios para hacernos poderosos de espíritu. Vamos a llenar esa planilla primero. Y me gusta dar notas y que tomen apuntes porque luego son estudios que ustedes pueden impartirle a otras personas, a otros cristianos que no entienden, a sus hijos, sus nietos, y que tengan material bueno de la palabra de Dios que puedan también impartir. Y esa es nuestra misión, no solamente servir a Dios en la iglesia, sino ser instrumentos de Dios fuera de la iglesia e impactar de una forma positiva a otras personas. ¿Ok? Entonces, los dones de Dios para hacernos poderosos de espíritu. Número 1, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Busquemos en 1 Corintios capítulo 12. Bueno, en 1 Corintios de capítulo 12 a capítulo 14 son 2 capítulos. No los vamos a leer todos, pero les doy el apunte. 1 Corintios de capítulo 12 al capítulo 14. Tomen eso en sus notas. Hay muchas explicaciones y descripciones de los dones, de los ministerios. Pero los dones espirituales son cosas que nos motivan. Y pueden apuntar estas cosas que estoy diciendo. Quiero que tengan la descripción de estas cosas. ¿Ok? ¿Qué son los dones espirituales? Son cosas que nos motivan. Son oportunidades. Son resultados dados por el Espíritu Santo para lograr el propósito de Dios. Lo voy a decir de nuevo. ¿Qué son los dones espirituales? Son motivaciones, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo para lograr el propósito
eterno de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Cada persona que es nacida de nuevo y comienza a descubrir el reino de Dios, tiene ya una deuda de amor. ¿Cuántos saben que cuando nos hacemos cristianos tenemos una deuda? La Biblia dice que es una deuda de amor. Y eso fue diseñado por Dios para motivarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Así que en Romanos 13 y verso 8, Romanos 13, 8, apunten, dice, no le deban nada a ningún hombre, sino a amor el uno por el otro, porque el que ama ha cumplido la ley. Amén. No le debas nada a ningún hombre, no pidan prestado, sino el amor. Eso es la deuda que tenemos los unos con los otros. Y así cumplimos la ley. Dios nos da dones para poder pagar esa deuda de amor que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, ¿quién recibe un don espiritual? Digan conmigo, todo cristiano. Y ahora apúntenlo, acuérdense, tienen que apuntar esto. Me gusta la participación, pero quiero que lleven este estudio a sus casas. Cada cristiano, todo cristiano, recibe un don espiritual y se activa cuando nos convertimos. Se activa cuando nos convertimos y empezamos a tener una vida espiritual. En Romanos 8, verso 16, Romanos 8, 16, cuando nacemos de nuevo. Se activa cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo. Romanos 8, 16 y 17 dice así, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si ciertamente sufrimos con Él, entonces seremos glorificados juntamente con Él. Seamos glorificados. Amén. Así que esos dones se activan cuando nos convertimos. Así que, ¿quién es dado un don espiritual? Todo cristiano. Cuando nacemos físicamente, tenemos ciertas habilidades naturales. Y Dios toma estas habilidades naturales y las torna, las usa también a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en Efesios ya sabemos esto, Efesios capítulo 4 y verso 8 dice que Cristo dio dones a los hombres para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4, del 8 al 13. Efesios 4, del 8 al 13. Así que debes tener 3 papeles. You have? Ok, estamos en el primero que dice los dones de Dios para hacernos poderosos en su espíritu. Así que la primera pregunta, ¿qué son los dones espirituales? Son motivaciones, oportunidades y resultados dados por el Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Eso son los dones espirituales. ¿A quién recibe un don espiritual? Todo cristiano. Todo cristiano. Número 3. ¿Cuántos dones puede tener un cristiano? ¿Cuántos dones puede tener un cristiano? Ahora vamos a traducir al inglés. ¿Quién puede adivinar esa pregunta? How many gifts does each Christian have? ¿Cuántos dones cada cristiano puede tener? Okay, so there's 3 types of gifts. Hay 3 tipos de dones. And we're going to study these 3 types of gifts. Y vamos a estudiar esos 3 tipos de dones. In 1 Corinthians chapter 12. Primera de Corintios capítulo 12. Let's read that. Vamos a leer eso. 1 Corinthians chapter 12. Primera de Corintios 12.
and verse 4 to 7. Versículo 47, No, 4 to, a 4 al 7, perdón. yes, 1 Corinthians 12, verse 4. Verso 4. There are diversities of gifts, but the same Spirit, differences of ministries, but the same Lord, different manifestations or activities, but the same God who works all in all. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. And verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. En el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Okay, so how many gifts does each Christian have? Entonces, ¿cuántos dones tiene cada cristiano? Usually there's one motivational gift, Usualmente hay un don motivacional, and the possibility of many ministry gifts. hay un don motivacional y la posibilidad de tener varios que se pueden manifestar, de manifestación. De ministerio. De ministerio, perdón. So there's ministry gifts, Entonces hay dones de ministerio, there's motivational gifts, hay dones motivacionales and there's manifestation gifts. y hay dones de manifestación. So we have one main motivational gift, Tenemos un don principal de motivación. and we're going to discover what yours is during these Wednesday nights. Y hoy vamos a descubrir cuál es su don durante estos estudios. But you can have the possibility of many ministry gifts Pero puede tener la posibilidad de tener varios dones ministeriales and many manifestation gifts. y muchos dones de And manifestación. we're going to categorize all this for Y you. los vamos a poner en categorías para usted. Okay? So you can write down on that form that you have. Entonces pueden escribir aquí en esa forma. Put that verse down, 1 Corinthians 12, 4 Escriban to 7. el capítulo 1 de Corintios 12 del 4 al 7. Escriban eso. And then on that first point, write one motivational gift. Entonces escriban ahí un En don, el primer punto. en el primer punto, un don motivacional. We're still on number 3, right? Estamos todavía en el número 3. And on the second point, write many ministry gifts. En el segundo punto escriban muchos dones ministeriales. And on the third point, many manifestation gifts. Y en el tercer punto escriban muchos dones de ministerio o ministeriales. So these things are given by the Holy Spirit. Estos son dados por el Espíritu Santo. And the word gifts comes from a Greek word, charisma. La palabra don viene del griego que significa carisma, And it means joy. significa gozo. So charis is the Greek word for grace, La parte caris del griego significa gracia. which means that God is giving us a desire and the power to do His will En otras palabras, Dios te está dando la gracia y el poder de hacer su voluntad through these charisma gifts. a través de estos dones carisma. And the word emergia La palabra emergía is a Greek word that means operations. es una palabra griega que significa operación. It's where we get our word in English, energy. Es la palabra del inglés sacamos energía. So God gives us power through these charisma, Entonces Dios nos da poder a través de esta carisma and it produces a manifestation. y produce una manifestación It's known as emergia. que es conocido como energía. Emergia. Emergía. And that's the manifestation of the gift. Y esa es la manifestación del don. It comes through the charisma, Viene a través del carisma, which is a combination of the word joy and in Greek. que es una combinación en griego de la palabra gozo y Greek, the charisma in the Greek means joy, en griego carisma significa gozo
and it manifests in the emergia, or the Greek word for manifestation. Y se manifiesta a través, la palabra energía es la manifestación de este don. Now, you can have many ministry gifts. Entonces puedes tener varios dones ministeriales. In 1 Corinthians, after it lists all the different ministry gifts, En Primera de Corintios, después que da la lista de todos los dones ministeriales, in the end, Paul says, seek the best ones. al final Pablo dice, buscas los dones mejores. In other words, those that will be more effective in that situation. En otras palabras, aquellos dones que son más efectivos en esa situación. Seek the gifts that will advance the kingdom of God the most. Busca aquellos dones que pueden avanzar mejor el reino. And so it would vary depending on the context. Entonces va a variar dependiendo del contexto. So when we look at what Peter wrote, Entonces si vemos lo que Pedro escribió, he emphasizes the singularity of a motivational gift. él enfatiza mucho en la singularidad de los dones motivacionales. In 1 Peter 4:10, En Primera de Pedro 4:10 it says, as every man has received the gift, even so minister the same one to the other as good stewards of the manifold grace of God. cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. So Peter emphasizes, you have received a special gift, Entonces Pedro enfatiza, tú has recibido un don especial, and so use that gift and minister to one another. entonces usa ese don para ministrarse unos con otros. Amen? Amén. So number 4, why only one motivational gift? Entonces, número 4, ¿por qué un solo don motivacional? It's easy. Es sencillo. In Romans chapter 12, verse 6 through 8, En Romanos capítulo 12, Romans 12, verse 6 through 8, Romanos 12, 6 al 8. del 6 al 8. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith, or in ministry, let us use it in ministry, he who teaches in teaching. And he goes on and lists several of the gifts. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y continúa listando otros dones. So why do we receive only one motivational gift? Entonces, ¿por qué recibimos solamente un don motivacional? So that we need to depend on one another. Para que podamos depender el uno del otro. Now, if in my body, Entonces, si en mi cuerpo, if my ear could smell si mi oído pudiera oler and hear y también escuchar and talk, y también hablar, the ear would not need the rest of the body. entonces el oído no necesitaría lo demás del cuerpo. And so in the body of Christ, we each have a different motivational gift Entonces en el cuerpo de Cristo cada uno tenemos un don so motivacional that we know that we need each other. para que sepamos que nos necesitamos unos a And otros we would work together, y vamos a trabajar juntos and nobody would think that they were self-sufficient. y ninguno va a pensar que es autosuficiente. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? I wish I could do that with my own children Yo quisiera poder hacer esto con mis propios hijos so that they would seek each other out and love each other more. para que ellos pudieran buscarse unos con otros y poder amarse más. They want to be independent. Ellos no, ellos quieren ser independientes. But God in his body Pero Dios en su cuerpo says you need each other. dice, ustedes se necesitan unos a otros. So I'm going to give you each different gifts Entonces le voy a dar dones diferentes a cada uno so that you would always be incomplete without the body of Christ. para que estén incompletos sin el cuerpo de Cristo. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? God knows what he's doing. Dios sabe lo que está haciendo. So that's why we only have one motivational gift. Por eso solamente tenemos un don motivacional. So now in number 5, I want you to write down the 3 categories. Entonces en la número 5 quiero que escriban las 3 categorías. What are the 3 categories of gifts? ¿Cuáles son las 3 categorías de los dones? First, motivational gifts. Número 1, los dones motivacionales. Number 2, ministry gifts. Número 2, los dones ministeriales. Number 3, manifestation gifts. Número 3, los dones de manifestación. Are we good? ¿Estamos bien?
Those are the three categories that we're going to study. Estas son las tres categorías que vamos a estudiar. Now you have a second sheet there Ustedes tienen una segunda página. that says, how do we discover our motivational gift? ¿Cómo descubrimos nuestro don motivacional? Now remember, everything centers or focuses on that motivational gift. Entonces recuerden, todo se centra o se enfoca en ese don motivacional. So it's important that we discover it. Entonces es importante descubrirlo. So there's 7 things that are necessary Hay 7 cosas necesarias for you to discover your motivational gift. para que puedan descubrir ese don motivacional. Number 1, Número 1, you have to accept Christ for salvation. tienen que aceptar a Cristo como salvación. Have you ever met somebody that doesn't know their purpose? ¿Han conocido a alguien que no conoce su propósito? Doesn't know what they're supposed to do in life? Que no saben lo que tiene que hacer en la vida. They know that God created them for a purpose, Saben que Dios lo creó con un propósito, but they don't know what that is. pero no desconocen lo que es. I did a wedding a few years ago, Hice una boda hace unos años and one of the guests was a professional basketball player. y uno de los invitados era un jugador de basquetbol profesional. He was the tallest guy in the place, Era el más alto del lugar. and everybody knew who he was. Todos conocían quién él era. I didn't know who he was. Yo no sabía quién era. I know Michael Jordan Yo and, conozco a Michael Jordan and some people like that, but I y didn't know who algunos this guy was. así, pero no lo conocía a él. But everybody knew who he was. Pero él, todo el mundo lo conocía. So later, the groom introduced me to this athlete, Luego el novio me presentó a este atleta. and I said, well, let me evangelize him and tell him about God. Entonces dije, voy a evangelizarlo y a hablarle de Dios. So I say, you know, God created you for a purpose, Y le dije, mira, Dios te creó con un propósito. and God has opened doors for you professionally, Y Dios te ha abierto puertas profesionales. and He's given you a tremendous talent. Y te ha dado tremendo talento. So a lot of people know you. You're famous, Muchos te conocen, tú eres famoso. and so there's a purpose in that. Hay un propósito en eso. And so we're having a conversation, so I try not to talk too much. Y estamos teniendo una conversación y trato de no hablar mucho. And he said, yeah, I know. I need me to use dice- that fame for something, Sí me dice, sí, yo tengo que usar esa fama en algo. but I haven't decided what disease I'm going to focus on. Pero no, todavía no sé Disease, en qué enfermedad. yeah. ¿Qué enfermedad me voy a enfocar? You know, he wanted to raise money for cancer or leukemia, something. Él quería una fundación de cáncer, de leucemia, de No, algo. buscaba. Buscaba recaudar dinero o fondos para esta fundación. He just couldn't decide which one. Pero no se decidía en cuál. There's so many diseases. Hay tantas enfermedades. And you know how it is when somebody famous Y saben cómo es cuando una persona famosa decide that they're going to raise money for something, van a recaudar fondos para algo and that's how they find purpose in their life. y así es que encuentran el propósito de su vida. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso, But there's a higher purpose, pero hay un propósito más grande and that's the purpose of y God. ese es el propósito de Dios. And so I was talking to him about God's purpose, Y le estaba hablando sobre el propósito de Dios and he was thinking about a disease. y él lo que estaba pensando era sobre enfermedades. But people out there are looking for a purpose. Pero la gente está buscando un propósito. There's an emptiness inside Hay un vacío dentro that only God can fill. que solamente Dios lo puede But they try llenar. to fill that with relationships. Pero ellos tratan de llenarlo con relaciones. They try to fill that with, fighting for some good cause Tratan de llenar ese vacío peleando por una causa or raising money for something. o recaudando fondos para But algo. in the end, they're still going to feel empty, Pero al final todavía se van a sentir vacíos, even though they're a good person. aunque sean buenas personas. But when we come back to our Creator Pero cuando nosotros venimos de nuevo a nuestro Creador and we discover what God has already put in us, y descubrimos lo que Dios ya ha puesto en nosotros and we begin to use that for God's y purposes, empezamos a usar esto para el propósito de Dios, that's the most powerful thing on earth. es la cosa más poderosa del mundo. That is the highest purpose possible. Es el propósito más alto. And you can still help people that are sick. Y todavía puedes ayudar al que está enfermo. You can still give money to the poor. Y todavía le puedes dar dinero al pobre. But your fulfillment, your satisfaction comes in knowing that you are connected with your Creator Pero tu satisfacción va a venir de saber que estás conectado con tu Creador. and begin to flow in your motivational gift. Y poder fluir en ese don motivacional. So how do we discover our motivational gift? Entonces, ¿cómo descubrimos ese
ese don motivacional? It starts by accepting Christ as your Lord and Savior. Empieza aceptando a Cristo como tu Señor y tu Salvador. In Romans chapter 10, verse 9. En Romanos capítulo 10, versículo 9. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. It's not enough to believe in Jesus. No es suficiente con solo creer en Jesús. The devil believes in Jesus. El diablo cree en Jesús. We need to invite him into our life. Nosotros debemos invitarlos a nuestra vida. We need to make a confession of faith. Tenemos que hacer una confesión de fe. Because with the heart we believe, Porque con el corazón se cree, but with the mouth we confess pero con la boca se confiesa that we believe in him, que creemos en Él, that he's alive, que Él está vivo, and with that confession we get saved. y con esa confesión somos salvos. That's what the Bible teaches. Eso es lo que enseña la Biblia. The confession of faith. La confesión de fe. How many have made that confession? ¿Cuántos han hecho esa confesión? Okay? Good. So everybody's saved in here. Todos son salvos aquí. That's a good thing. Eso es una cosa buena. Number 2, Número 2. enter into Christ's victory over sin. Entrar a Cristo, Entrar en la victoria de Cristo entrar en la victoria de Cristo sobre el pecado. sobre el pecado. Enter into Christ's victory over sin. Entra a la victoria de Cristo sobre el pecado. When you receive Jesus Christ, Cuando recibes a Jesucristo, the power of sin over your life is broken. el poder del pecado en tu vida es roto, quebrantado. If you sin, it's because you want to, Si pecas es porque quieres, not because you're weak. no porque tú eres débil. Because the power of sin has been defeated on the cross. Porque el poder del pecado ha sido vencido en la cruz. So you must enter into that victory. Entonces debe entrar en esa victoria No excuses. sin excusas. Number 3, Número 3. concentrate on the needs of others. Concéntrate en las necesidades de los otros. That's Ephesians chapter 4. Eso es Efesios capítulo 4. So we are to grow up Entonces debemos crecer to begin to serve. para poder servir. Psychiatrists who are not spiritual Los psiquiatras no son espirituales. tell people who have anxiety and depression Le dicen a los que tienen depresión y ansiedad that they don't have to take medicine. de que no tienen que tomar medicinas. If they go out and they help people, they help somebody else. Si salen y ayudan a otras personas. If they go to a soup kitchen, Si pueden ir a una cocina donde ofrecen comida para el if desamparado. they go help at the orphanage, Si van al orfanatorio. if you help a neighbor that has a need, Si ayudas a un vecino que tiene una necesidad. if you are not the focus of your problem Si tú no estás enfocado en tu propio and you problema focus on solving other people's y problems, te enfocas en resolver los problemas de otras personas, something physiological happens algo fisiológico pasa without medicine sin medicina that makes depression go away. que hace que la depresión se vaya. But the Bible said that many years before psychiatry was invented, Pero la Biblia dice eso antes de que la psiquiatría fuera inventada. that once you understand that there's a gift inside of you Que una vez que tú entiendas que hay un don dentro de ti and you begin to serve other people, y tú empiezas a servir a otras personas, you begin to discover your gifts and confirm your gifts. tú empiezas a descubrir y a confirmar tus dones. Number 4, Número 4. discern your real motive Disciernes tus verdaderos motivos for serving or helping others. para servir o ayudar a otros.
discern your real motives for helping others. Discierne tus motivos verdaderos para ayudar a otros. In Romans chapter 12 and verse 4, En Romanos capítulo 12, versículo 4, it says, "For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ." porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. So we need to discover what our function is in the body of Christ, Entonces tenemos que descubrir cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. because in the body of Christ, all the members are functioning. Porque en el cuerpo de Cristo todos los miembros funcionan. There's no non-functioning members in the body of Christ. No hay miembros que no funcionen dentro del cuerpo de Cristo. Jesus doesn't have a paralyzed leg. Jesús no tiene una pierna paralizada, He doesn't have a blind eye. tampoco tiene un ojo ciego. There's no dysfunctional members in the body of No hay Christ. miembros disfuncionales en el cuerpo de All the Cristo. members are connected and functioning. Todos los miembros están conectados y están funcionando. Amen. Amén. And so that's our motive. Entonces esa es nuestra motivación. Amen. What number are we on? ¿En qué número estamos? Number 5. Número 5. Identify what Christians do that irritates you. Identifica lo que los cristianos hacen que te irrita. 1 John 3:16. Primera de Juan 3:16. 3:16. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for our brethren. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. So what we fail to understand as Christians Lo que no nos damos cuenta como cristianos, is that our spiritual gifts que nuestros dones espirituales allow us to see things that other people don't see nos permiten ver cosas que otras personas no pueden ver because of our gifting. por nuestros dones. But instead of letting these things frustrate you, Pero en vez de dejar que estas cosas te frustren, it should be a signal that confirms your gift. debe ser una señal que confirma tu don. And then use that gift to help solve those problems. Entonces usa ese don para resolver los problemas. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? So sometimes we discover our giftings by the things that irritate us. Entonces a veces nosotros descubrimos nuestros dones por las cosas que nos irritan. Number 6, Número 6. understand the different categories of gifts. Entienda las diferentes categorías de los dones. Those are the ones we read in 1 Corinthians chapter 12, verse 4 through 7. Estos son los dones que leímos en 1 Corintios capítulo 12 del 4 al 7. 1 Corinthians 12, 4 through 7. Primera de Corintios 12 del 4 al 7. You want to read it again? ¿Quieren leerlo de nuevo? Let's go back. Vamos atrás, Because we have to learn these. porque tenemos que aprendernos. When we learn these, we Juan. begin to discover our gift. Cuando aprendemos estos, entonces descubrimos nuestros dones. 1 Corinthians chapter 12, verse 4. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Different ministries, but the same Lord. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Different diversities of activities, but the same God. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. So you see the Trinity there? Entonces, ¿pueden ver la Trinidad aquí? Diversities of gifts by the same Spirit. La diversidad de dones por el mismo Espíritu. Different ministries by the same Lord. Diversidad de ministerio, pero el mismo Señor. Different manifestations or activities by the same God. Diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. You see how the Trinity works? ¿Puede ver la Trinidad trabajando? So as you understand the different categories, Cuando vayas
entendiendo las diferentes categorías, then you begin to discover your motivational gift. entonces puedes ir descubriendo cuál es tu don And motivacional. that's where we're going to focus on during these weeks. Entonces en eso nos vamos a enfocar en estas semanas. And number 7, Número 7. distinguish the characteristics and misuses of each gift. Distingue las diferentes características de los dones y el mal uso de ellos. So when you understand both things, Cuando entiendes ambas cosas, the typical characteristics of your motivational gift la característica típica de tu don motivacional and how these giftings can be misused, y también el mal uso de esos dones, you can really understand what your grace is. entonces puedes entender cuál es tu gracia. You know, a lot of the problems in the church comes Muchos de los problemas en la iglesia vienen when we try to express or manifest our gift cuando tratamos de manifestar o expresar nuestro don in the flesh en la carne and not directed by the Holy y Spirit. no dirigido por el Espíritu Santo. That's where the problem comes. Ahí vienen los problemas. So most people who have discovered their spiritual gifts, Muchos de los que han descubierto su don motivacional they've been able to do it by understanding how they're misusing it. lo han hecho entendiendo cómo lo han mal usado. And so we're gonna go deep into all the characteristics of these different gifts. Entonces vamos a ir profundo en las diferentes características de estos dones. Now we're gonna do something. Ahora vamos a hacer algo. You have a lampstand right here, Tienen un candelero and we're gonna write down the 7 motivational gifts. Vamos a escribir los 7 dones motivacionales. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh? It's a ministry gift. He asked if singing was a gift. It is a gift, but it's a ministry. It can even be we can't make a list of all the ministry gifts. Preguntó si cantar es un don ministerial. We cannot make a list of all the ministry gifts No podemos hacer una lista de todos los dones ministeriales because there's many things that need to be done in the body of Christ. porque hay muchas cosas que tienen que ser hechas en el cuerpo de So Cristo. we will list the key ones that are listed in the Bible. La vamos a dar las principales que están en la Biblia. And you know, for example, there's no ushers in the Bible. Por ejemplo, no hay ujieres en la Biblia. There's no Sunday school teachers in the Bible. No hay maestros de escuela dominical en la Biblia. There's no greeters in the No. Bible who stand at the door and say hello to the people that come. No hay las personas que reciben en la puerta en la Biblia. So there's different manifestations Hay diferentes manifestaciones and there's different ministries, y hay diferentes and ministerios. we're going to talk about the main ones. Vamos a hablar sobre los principales. But the focus is the motivational gift, Pero el enfoque va a estar en el don motivacional. motivacional. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? Because that's where we want to focus. Porque ahí es que queremos enfocarnos. Yeah, Janet? Right. Right. Tiene que haber vida espiritual. So when you're born again, Cuando eres nacido de nuevo, your spirit that was dead tu espíritu que estaba muerto comes alive, revive, engendrado por la semilla de Dios, engendered by the seed of God. So when we come alive because Jesus came into our hearts, cuando nacemos porque Dios es Nacemos de nuevo. nacemos de nuevo porque Jesús está en nuestro our corazón. spirit comes alive, Nuestro espíritu revive all right?
The Holy Spirit is involved in that process. El Espíritu Santo está involucrado en ese proceso. We still haven't received the baptism, the infilling of the Holy Spirit. Todavía no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, But the Holy Spirit has already convicted us of sin, pero el Espíritu Santo ya nos ha convencido de pecado, brought us to Jesus, nos ha traído a Jesús, caused us to repent of our sin. nos ha llamado a arrepentirnos de nuestros So the Holy pecados. Spirit is involved in the whole process. El Espíritu Santo está involucrado en todo el proceso. I will say the baptism of the Holy Spirit Yo diría el bautismo del Espíritu Santo is necessary for the proper manifestation es gifts. necesario para que se manifiesten los dones. Otherwise, you can have a motivational gift De otra manera, puedes tener el don motivacional, and you can function in ministry, puedes funcionar en el ministerio, but you don't have the power to back it up pero no tienes el poder para sustentarlo. para apoyarlo. You know, so the Bible says that Apollos was a mighty preacher. La Biblia dice que Apolo era un maestro poderoso. And when he preached, he preached the word of God accurately Cuando él predicaba con certeza and with authority. y con autoridad. And so some disciples saw him, Algunos de los discípulos le vieron, Aquila and Priscilla, Aquilas y Priscila, and they said, wow, this guy has potential. entonces dijeron, sí, este hombre tiene potencial. So they got him down, Entonces lo bajaron, they sat down with him, lo sentaron and the Bible says they showed him a more perfect way. y dice la Biblia que le enseñaron una manera más perfecta. Everybody thinks that they prayed for him to receive the baptism of the Holy Spirit. Todos creen que oraron por él para que recibiera el poder del Espíritu Santo. Then his ministry went to a new level. Entonces su ministerio fue a un nivel nuevo. He was already very respected, Él era muy respetado ya, but he didn't have the power of the Holy pero Spirit. no tenía el poder del Espíritu Santo. Later, he was up there as an equal with Peter and Paul, Luego él estaba al igual nivel que Pedro y Pablo. and people were fighting. Y la gente estaba peleando. I prefer Apollos. Decían, yo prefiero a Apolos. I prefer Paul. Yo prefiero a Pablo. Can you imagine competing at that level with Paul? Imagínese compitiendo a ese nivel con Pablo. So there are many preachers who don't have the baptism of the Holy Hay Spirit, muchos predicadores que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, but they can still discover their motivational gift, pero aún así pueden descubrir su don motivacional which comes by grace. que viene por gracia. And so they can preach. Entonces sí pueden predicar, They can become good teachers. pueden convertirse en buenos maestros, They can be an apostle. pueden ser apóstoles, They can do things, pueden hacer cosas, but the manifestation of the power of the Holy Spirit pero la manifestación del poder del Espíritu Santo is necessary for the gifts es necesario para los dones, because it adds power. porque añade poder. It's like if I buy a circular saw, una sierra, Es como que yo compro una sierra in Home Depot, en Home Depot and it cost me $200, y me costó $200 and then I don't plug it in. y luego no la conecto, I can't really get what I want out of it. no le voy a sacar lo que debo sacar. Amen? So we'll understand clearly how these things categorize, Vamos a entender apropiadamente cómo están catalogadas, but we want you to understand what your motivational gift pero is. queremos que entienda cuál es su don motivacional. And it's going to be one of 7 things. Y va a ser uno de 7. So on the first branch of the lampstand, you could put prophet. Entonces, en la primera rama pueden poner profetas. So everybody's filling this out. Todos deben estar llenando esto. On the second one, put En la segunda rama, servant. siervos. Siervos. On the third one, put teacher. En la tercera, maestros. On the fourth one, put exhortation. En la número 4, exhortación. These are the verse down there you see on the bottom is in Romans chapter 8. Estamos en el capítulo 8 de Corintios. No, Romanos 12. 12:8. Romans 12, Verse 8. verses exhortación. Yo te digo, José,
Dale que tú puedes. Dios quiere usarte. Prepárate, estudia la Biblia, ora más. Estoy exhortándote. Encouraging, animándote. Encouragement. This is Romans chapter 12. Let's begin reading Primera de Corintios capítulo 12. in verse 6. Empecemos en el versículo 6. Let's start before that. Vamos a empezar un poco antes. Verse 4. Versículo 4. For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. This is Romans 12:4, right? Yes. Verse 5. For we being many are one body in Christ and individually members of one another. You're in 1 Corinthians 12:4. Oh, sorry. I'm Lord. Sorry. I'm in Corinthians. Yeah, What chapter? chapter 12. Romans 12, Okay. verse 4 and 5. Dime. Molestar. Amonestar. Yeah. Amonestar. Yeah. Amonestar es una buena palabra. Amonestar o animar. O amonestar es negativo. No, exhortación puede venir en la forma de una amonestación. Hay diferentes formas de exhortar a alguien. Si yo quiero exhortar a un hijo mío que haga su tarea, puedo decirle de forma positiva, lo voy a exhortar. Mi amor, quiero motivarte para que termines la tarea y te voy a dejar ir al cine esta noche. Si no me hace caso, lo voy a exhortar con una amonestación. Si no hace la tarea, te voy a dar un cocotazo. Entonces, estoy exhortándolo usando diferentes tácticas para que complete la tarea que tiene por delante. Does that make sense? So, la exhortación es la motivación de que complete la tarea que tiene por delante. ¿Cómo tú logras? How do you get somebody ¿Cómo logras que una persona to do what they need to do? que hagan lo que necesitan hacer By exhorting them. por medio de la exhortación? It could be with love Puede ser con amor or with authority, o con autoridad, but the exhortation is do that. pero la exhortación es que hagan eso. Take the next step. Toma el próximo paso. We're doing something for their good. Estamos haciendo algo por su bien. And depending on the context, we use different Y methods. dependiendo del contexto, utilizamos diferentes Okay, so métodos. read Romans chapter Entonces estamos en 12. Romanos capítulo 12, versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma And función. verse 5. El versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Now it names these 7 motivational gifts. Entonces aquí mencionan los 7 dones motivacionales. Prophecy Profecía in proportion to your faith. en proporción de tu fe. Ministry or service with our serving. El servicio en servir. He who teaches in teaching. El que enseña en la enseñanza. He who exhorts in exhortation. El que exhorta en la exhortación. He who gives with liberality. El que reparte con liberalidad. He who leads with diligence. El que preside con solicitud. And he who shows mercy with cheerfulness. Y el que hace misericordia con alegría. So those are the 7 gifts. Esos son los 7 So dones. you wrote prophecy on the first one. Ustedes escribieron profecía en la primera rama. No, it means do not exceed your faith. Quiere decir que no te exceda de tu fe. But the faith that you have to prophesy La fe que tú tienes para profetizar or to serve with that gift, o para servir en ese don, use it in faith, úsalo en fe, knowing that God gave it to you, sabiendo que Dios te lo dio and it will edify the body of Christ. y edificará el cuerpo de Cristo. So later we're going to understand what the characteristics are of somebody that has that motivational gift. Luego vamos a enseñar la característica del que tiene ese don. So it says, prophecy is the first one, or prophet. El número 1 o la primera rama debe ser la profecía o el profeta. Let's keep going. Seguimos. Number 2, Número 2,
serving, servir. and depending on the translation, the word they use a different word. Dependiendo de la traducción, utilizan diferentes palabras. In New King James it says ministry, but we're talking about service. Somebody who serves. En la Biblia New King James dice ministerio, pero estamos hablando de servicio. I don't like the New King James version. No me gusta la versión New King James. Number 3, teacher. Número 3, el maestro. Number 4, exhortation. That's the one in the middle. Número 4, la exhortación. Ese es el que está en el medio. Number 5, giving. En el número 5, el que da. Number 6, ruling. Número 6, el que preside. Or you can put leadership. O liderazgo. Or administration. O administración. That's somebody who loves to organize. Esas son personas que le gusta organizar. They're able to direct. Pueden dirigir. Somebody who is easily leads other people. Son personas que son líderes de otras personas. And number 7, mercy. Y el número 7 es misericordia. So these are the 7 gifts that we want you to identify with. Entonces estos son los 7 dones que queremos que se identifiquen. Let's start again with prophet. Yeah. Vamos a empezar con el profecía. Mercy. Mercy. Yeah. So let's review real quick. Vamos a repasar rápidamente. And then we'll close in prayer. Y entonces cerramos en oración. Number 1, prophet. Número 1, profetas. That's a motivational gift. Esto es un don motivacional that helps you perceive clearly the will of God. Que te ayuda a percibir claramente la voluntad de Dios. And to expose the truth of God. Y exponer la verdad de Dios. Proclaim the truth of God. Proclamar la verdad de Dios. And you're very sensitive to sin. Y eres muy sensible a pecado. You can detect sin. Puedes detectar el pecado. Very easily. Fácilmente. This is a person that has that motivational gift of prophet. Ese es la persona que tiene este don motivacional de And profecía. you don't have to write these down. We're going to go over all the characteristics No next tienes week. que escribir todo. Vamos a volver en la próxima semana a repasarlo. The servant is one who likes to serve others. El servicio es aquel que le gusta servir a otros. He's a doer. Es uno que hace. He sees something that's needed and they want to go do it. Ven la necesidad y quieren ir a suplirla. They love freeing other people to go serve God so that they can help them with their needs. Les gusta liberar a aquellos para que vayan a servir a Dios y ellos se encargan de la necesidad. I'll watch your children. Go in the sanctuary and listen. Yo atiendo los niños, ve al santuario y escucha la palabra de Dios. Martha. I'll cook. Yo cocino. So everybody can be in the Bible study with Jesus. Para que todos puedan estar en el estudio bíblico con Jesús. But she misused her gift. Pero ella mal usó su don. Because she got angry at her sister. Pero que se enojó con su hermana. Because Mary sat down in the Bible study. Porque María también se sentó en el estudio bíblico. So see, her irritation. Entonces fíjense, su irritabilidad is a sign, an indication of what her gift is. Era una indicación de cuál era su don. And then the teacher. Y luego el maestro, he loves to study and research. Él le gusta estudiar y investigar. He likes to share what he discovers about the Word of God. Le gusta compartir lo que aprende de la palabra de Dios. He likes to clarify truth. Le gusta clarificar la verdad. But he also wants to validate information. Pero también quiere validar la información. When they hear something they haven't heard before, cuando escuchan algo que no habían escuchado antes, they call a pastor. Llaman al pastor. Pastor, is this in the Bible? Llaman al pastor y le preguntan, pastor, ¿esto está en la Biblia? That doesn't sound right to me. Eso no suena bien para mí. The exhorter. El exhortador. They love to encourage people to live a victorious life. Ellos quieren motivar a la gente a que vivan una vida de santidad. These are very positive people. Son personas muy positivas. They stimulate faith. Estimulan la fe. They like to promote people to grow spiritually. También promueven al crecimiento espiritual. The giver, the giving gift. El don de dar, el dador. They like to give everything. Ellos dan todo. They give time and dan tiempo, talent, talento, anything that can benefit other people. Cualquier cosa que beneficie a otras personas. And that will advance the purposes of God. Y que avance
el reino de Dios y los propósitos de Dios. They like to use their assets Usan sus recursos to maximize the impact. para maximizar el impacto. They have vision. Tienen visión. They don't just give $100. No solamente dan los $100, They like to invest $100. invierten los They $100 multiply it y los multiplican so that they can give 1,000. para que puedan dar 1,000. That's the heart of the giver. Ese es el corazón del dador. And then the leader or the ruler Entonces el líder o el que preside is like an administrator. es como un administrador. They are good to organize a situation. Son buenos organizando la situación. They like to lead or direct. Le gustan ser los líderes o dirigir. They know how to plan ahead a certain project, Saben cómo planificar los proyectos. how to organize different groups of people to fulfill that project. Cómo organizar la gente para que puedan cumplir con el propósito. If you were here on Friday night last week Si estuvieran aquí el viernes en la noche, la semana pasada, and you saw Dailene bossing everybody around, y pudieron ver a Dailin mandando a todos, organizing everybody, organizando a todos, that's that quality. esa cualidad. Now, is that her motivational gift? Entonces, ¿será ese su don motivacional? Maybe. Tal vez. But in a few weeks, we will know what her gift is. En algunas semanas vamos a saber cuál es su don. Because even though you might have one motivational gift, Porque aunque puede ser que tengas un don motivacional, I believe you can be good in several of them. yo creo que puedes ser bueno en muchos otros niveles. We should be like Jesus. Deberíamos ser como Jesús. He had all of them. Él tenía todos. But we will have one main one Pero nosotros vamos a tener uno principal and maybe two or three others that we can qualify as an exhorter or a teacher. y entonces también 2 o 3 que podemos calificar como exhortadores o como maestros. And the last one is mercy. El último es misericordia. This is a person that loves to show compassion. Esta es la persona que ama enseñar compasión o dar compasión. They love to take care of people who are in trouble. Ellos atienden a aquellos que tienen problemas. They like to take burdens off of people. Ellos quitan la carga de la gente. They like to help people carry their burdens. Cargan ayuda con la carga de los otros. And we need that in the body of Y Christ. necesitamos eso en el Because cuerpo de Cristo. many times people come to church Porque muchas veces la gente llega a la iglesia and they're messed up. y están verdaderamente afectadas. And what's going to touch their life Y lo que va a tocar su vida is for somebody with the gift of mercy es alguien con el don de misericordia, who knows how they feel que entienden cómo ellos se sienten and they can give them a hug, y le pueden dar un abrazo, give them a phone call during the le week pueden dar una llamada durante la semana and use that gift to heal somebody. y usar ese don para sanar a alguien. Any questions before we pray? ¿Alguna pregunta antes de orar? ¿El cuál? No, you'll see big difference. Hay mucha diferencia entre el don de profecía y de exhortación. El profeta es diferente que el exhortador. It's different prophecy from exhortation. El profeta tiene más sensible al pecado y a la hipocresía. The prophet is more sensible to sin and hypocrisy. Y la reacción de un profeta cuando ve una persona que no está viviendo bien And the reaction of a prophet when he sees sin es condenarlo y juzgarlo. is to condemn him and judge him. Pero el exhortador es diferente. But the exhorter is Él different. quiere enseñarlo cómo vivir mejor para Dios. He wants to teach how to live better for God. Amén. Amen. Vamos a estar de pie para hacer una oración. Let's stand and close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Amen. 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 Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We can see there's so many gifts in this place, Podemos ver que hay tantos dones en este lugar, but we ask that you would help us discover our gift pero te pedimos que nos ayude a encontrar y descubrir nuestro don and then strengthen it y entonces fortalecerlo and affirm it y that afírmalo we might serve you even better para que te podamos servir aún and that mejor we might be a blessing to the body of y que Christ. seamos de bendición para el cuerpo de Cristo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. everybody says, Y todos dicen, Amen, amén, y amen. Una amén.